Hermano, buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos que estamos aquí presentes para empezar nuestra reunión. Hoy día que es julio 22 del 2018. Un saludo a todos los hermanos presentes. Si me escuchan, entonces me puede poner así como un dedito de que sí me escuchan bien. Quiero estar seguro que la comunicación se puede escuchar. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Me escuchan bien, ¿no? Entonces, asumo que todos me están escuchando bien. Entonces, en este momento vamos a leer mm, la Confesión de Westminster. Aquí lo voy a poner. Ok. Entonces, dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia. De modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es muy Dios y muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, de esta manera vamos a iniciar nuestra reunión con una oración y quisiera que me acompañe, ¿no? Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, con humildad de corazón. Queremos que tú nos hables por tu palabra y aprender, Señor, lo que significa. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer el Salmo 110. Salmo 110 son 7 versículos y voy a leer de la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera. Bien, entonces ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces dice así Salmo, como dije, 110. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Amén. Esa es palabra de Dios. Es un salmo que habla sobre el Hijo y sobre el Padre. Si ustedes se dan cuenta, habla de Señor, pero el contexto implica que está hablando de dos señores, porque dijo el Señor a mi Señor. Mire, primer versículo.
refutación a los herejes testigos de Jehová, entre comillas. No son testigos y no de Jehová. Porque habla de dos, uno y dos señores. Dice el Señor a mi Señor. O sea, un Señor habla al otro Señor. Siéntate a mi diestra. ¿Qué evidencia es más clara? Que Dios el Padre está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra. Entonces, eso es muy importante. Claro, este no es el tema de hoy, pero aquí desde el punto de vista de la naturaleza de Dios, Dios es no unipersonal, es T-R-I, tripersonal, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En este caso, está hablando del Padre y del Hijo. El Padre le dice el Señor, el Padre, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y bueno, y lo que más sigue más adelante. Así que es un buen salmo de alabanza también, teológicamente. Ahora entienden por qué siempre es bueno la base de la adoración a Dios en base a los salmos, porque nos da la teología correcta. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración de intercesión en este momento, hermanos. Quiero que se unan conmigo allí donde están. Vamos a orar. Ok, vamos a orar. Muy bien. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande, poderoso. Pedimos con humildad de corazón, Señor, para que tú nos recibas nuestra alabanza. Que este medio sea un medio de bendición a todos aquellos que no se pueden congregar en una congregación personal, pero que sea un medio que reciban tu palabra. De todas maneras, eres un Dios de la providencia que usas todo lo que tú has creado y permites que suceda para tu gloria. Venimos, traemos nuestras necesidades, tanto espirituales como personales, enfermedades físicas, o ya sea de necesidad personal o de familia o de trabajo, de educación. Tu Señor suple nuestras necesidades de acuerdo a esa necesidad y de acuerdo a tu voluntad, creyendo en el nombre y sacrificio de nuestro Señor único Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Venimos a ti, Señor, entregando nuestro corazón para que limpies y sanes toda dolencia espiritual, amargura, toda depresión, toda ansiedad. Danos el gozo de la salvación para creer en ti siempre. Así oramos a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, entonces de esta forma vamos a continuar y vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio 6, del 1 al 9, y lo voy a poner aquí. Libro de Deuteronomio 6, del 1 al 9 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Perdón, eso estoy leyendo la equivocado, creo, ¿no? Ok, aquí está. No, déjeme ver. ¿O estoy leyendo bien? Bueno, ok, lea. Disculpe, creo que estaba leyendo otra vez el Salmo. Ok, volvamos a leer a Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos,
que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿no? Este es el pacto abrámico, teología del pacto. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha mandado. Esto es para el pueblo de Israel ya durante Moisés, y el pueblo de Israel hoy en día somos nosotros, la iglesia del Señor. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, toda nuestra vida tiene que ser así, una vida completa. Y las atarás como una señal en tu mano, hacer obra, y serán como insignias entre tus ojos, nuestro pensamiento, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tiene que decir dónde habitamos. En otras palabras, es una vida total, una vida entregada de obediencia al Señor. No hay otra forma, como se puede entender esto. Así que vamos a hacer nuestra oración de iluminación para que podamos nosotros pasar entonces a la predicación de la palabra, y dice así. Oremos, Padre Celestial, en este momento. Venimos para que prepares nuestra mente y corazón, espíritu, que nada nos distraiga, que estemos enfocados, que estemos concentrados en aprender, en escuchar. Saca cualquier distracción delante de nuestros ojos, de nuestra mente y corazón, que podamos ser edificados en el nombre único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 20 al 21, que son los últimos versículos de esta carta. De esa forma terminamos hoy esta carta, que hemos venido estudiándola por unas semanas, ¿no? Primera de Timoteo 6, del 20 al 21, viene a ser prácticamente las últimas palabras de despedida y últimos consejos que Pablo está dando a Timoteo. Entonces la palabra del Señor, bendita palabra de Dios, dice así. Oh Timoteo, empieza Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces de esta forma vamos a entrar de lleno a la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios, que es muy importante para que nuestro espíritu, ¿no?, pueda ser edificado. Ahora, estos son los últimos versículos que Pablo escribe a Timoteo. Los últimos. Son 6 capítulos, hemos estudiado 6 capítulos y llegamos al final. O usted tiene la Biblia delante de usted. ¿Qué habló durante todo este tiempo Pablo en la carta? Bueno, si vamos al capítulo 1, vamos a ver, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo se presenta ante Timoteo. Él se presenta y dice quién es él, ¿no? Y quién le manda. Y también escribe a quién le está escribiendo. Le escribe a Timoteo, versículo 2. ¿Quién es Timoteo? Es verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Entonces Pablo a Timoteo. Entonces empieza desde el versículo 3 hasta el 11, advertencia contra las falsas doctrinas, ¿no? Pablo entonces establece a Timoteo en Éfeso, más o menos en el año 66 después de Cristo, durante el reinado de la bestia. La bestia es Nerón. Durante el reinado de la bestia, ¿no?, Juan ya estaba posiblemente para ser encarcelado muy pronto. Pablo y Pedro ya estaban, bueno, vemos ahí que Pablo está vivo, escribe, pero también iban a ser martirizados en Roma bajo el reinado de Nerón. Prácticamente la mayor cantidad de los apóstoles y muchos cristianos fueron torturados, martirizados y asesinados durante el reinado anticristiano de la bestia que se llama Nerón. Eso fue antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces vemos que
Aquí Pablo le dice a Timoteo, cuidado con las falsas doctrinas, ¿no? Eran judaicos, judaizantes que hablaban mucho acerca de las genealogías, ¿no? Estaban dentro de la iglesia y ellos comenzaban a sembrar discordia y mucha división entre los hermanos. Se comenzaban a dividir, la iglesia estaba dividida, ¿no? La iglesia estaba dividida. Luego entonces Pablo en el versículo 12 hasta el 20 entonces presenta su ministerio, porque él dice, doy gracias al que me fortaleció, Cristo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, lo cual nos da entonces otra idea, enseñanza de que el que pone el ministerio es Dios mismo. Y Pablo escoge, perdón, y Dios escoge a Pablo para ponerle en el ministerio, ¿no? Entonces, eso es como Pablo presenta. Luego, en el capítulo 2 hay instrucciones sobre la oración. Ahí vemos desde el versículo 1, ¿no? Hasta el final. Versículo, instrucciones de la oración, cómo tienen que orar, por ejemplo, qué es lo que se tiene que orar, el contenido de la oración, ¿no? Y luego habla de las mujeres, ¿no? 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, su aspecto externo de la mujer, ¿no? Combinado con su aspecto interno, porque cuando dice ropa decorosa, dice con pudor, modestia, y luego en el versículo 10, con obras, buenas obras, ya lo que hace, ¿no? Y la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿no? Profesan piedad, el aspecto espiritual. O sea, Pablo está tocando el aspecto externo de la mujer, su apariencia, luego está tocando también sus obras de la mujer y al mismo tiempo su vida espiritual de la mujer. Y luego la posición de la mujer en la iglesia local es aprende en silencio con toda sujeción. Hay una razón por eso. La razón responde a que las mujeres paganas no entendían nada de aprender en silencio ni en sujeción, porque eran mujeres cuya actitud era el chisme y rebeldes. Entonces Pablo dice, no, no, la mujer no puede ser una persona rebelde y chismosa en la iglesia. No, no aceptamos chismes y rebeldía en la iglesia, prácticamente. Entonces Pablo está respondiendo a eso y pone del 12 al 15 una parte teológica en cuanto a qué se está basando, ¿no? Luego más adelante, capítulo 4, dice requisito de los obispos, ¿no? Entonces ahí viene el orden de la iglesia local, ¿no? Una iglesia local tiene un orden y es un orden legal. El orden legal es que la iglesia local tiene que ser gobernada. ¿Por quién? Tiene que ser gobernada por hombres que Dios ha ordenado. Y ahí pone una serie de requisitos que el obispo debe tener, ¿no? Entonces, en esa parte, obispo tiene que ver con su vida personal, tiene que ver con su vida en la comunidad, en su vida también espiritual y en sus actitudes, ¿no? En sus actitudes. Entonces, pero también en su conocimiento, no puede ser un neófito, dice, ¿no? O sea, alguien que no conoce nada, y que tenga testimonio de los de afuera. Entonces estamos viendo que el obispo no era un monje, ¿no? No era un monje que estaba ahí en una ermita escondido. Según Pablo, el obispo era un personaje de la sociedad, era un personaje, diríamos, de la localidad. Todos lo conocían y él conocía a todos. Entonces, una persona con buen testimonio, y esos son los que está diciendo Pablo a Timoteo. Luego menciona requisitos de los diáconos. Los diáconos eran diáconos, viene la palabra esclavo, o sea, de los que van a ayudar en el aspecto, diríamos, de las necesidades de las iglesias. Ellos no predicaban, pero tiene que ver con la necesidad de los hermanos. Entonces también tenían que ser personas que guarden la fe con limpia conciencia, ¿no? Y también casi lo mismo, muchas de los requisitos de los obispos se aplican a los de los diáconos, ¿no? Y luego habla sobre el misterio de la piedad. El misterio de la piedad simplemente tiene que ver con el misterio del Evangelio de Cristo, la santidad, ¿no? Luego vamos al capítulo 5. Capítulo 5 habla de la apostasía, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. Los postreros tiempos generalmente es el tiempo de Pablo. Pablo está hablando de su tiempo, porque en esos postreros tiempos ya estaba saliendo a la luz doctrinas falsas, ¿ok? Por eso dice, algunos apostatarán de la fe. No es que se esté refiriendo a nuestro tiempo, 2018, se está refiriendo a su tiempo,
porque Pablo está mirando eso. Recuerde que los últimos tiempos empieza después que Cristo resucita, vienen los últimos tiempos, porque a partir de ahí el evangelio de Cristo comienza a predicarse, ¿no? Lea el libro de los Hechos. Ahí vemos cómo los apóstoles salen a predicar el evangelio, empezando en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Las cartas de Pablo dicen que él se goza porque el evangelio ha sido predicado en todas partes del mundo. Entonces, cuando dice en todas partes del mundo, para Pablo no se está refiriendo, digamos, realmente a otros países como la China o la India. Se está refiriendo al Imperio Romano, porque el Imperio Romano es parte de lo que es uh, el mundo de ese entonces. ¿Ok? Y luego dice un buen ministro de Jesucristo, ese es en el capítulo 5, si esto enseñas a los hermanos. O sea que allá Pablo le está diciendo a Timoteo como obispo lo que tiene que hacer. Un trabajo a tiempo completo, trabajo muy difícil de Timoteo, no era fácil, no era fácil. Timoteo es un trabajo muy difícil el ser apóstol, el ser obispo, ¿no? En ese tiempo no había carros, no había aviones, solamente ya caminando o utilizar tal vez un camello o un burrito, ¿no? En donde ellos tenían que predicar, viajar y conocer a muchos lugares, pasar tiempo conociendo con los hermanos, porque para que él elija a quién, él tenía que conocerlo, él tenía que ir a su casa. Recuerde que Pablo dice, tiene que tener a sus hijos en sujeción. Y la única manera que él pueda ver quién tiene a sus hijos en sujeción es visitarles en la casa. Timoteo tenía que ir, sentarse, observar, conversar. O sea, no era una tarea fácil, hermano. No era simplemente, ok, tú eres obispo, aquí te quedas y haz o predica. No, era una vida completa. ¿Me entiendes lo que era ser un obispo? O sea, Timoteo, yo creo que Timoteo sintió que es una labor muy, pero muy, muy, muy grande. Luego en el versículo 11, capítulo 5 dice, esto enseña y manda. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Por lo mismo de que era joven y muchos de los que estaban ahí, personas adultas, decían, y este siendo joven nos vino aquí a enseñar cómo vivir, ¿no? O sea, es algo totalmente fuera de lo común, pero uh, Pablo dice, esto manda y enseña. Una orden. Timoteo no podía decir, no quiero, era una orden, un mandato. Timoteo tenía que cumplir. Versículo 15 dice, ocúpate en ellas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tiempo completo. Luego va al capítulo 6, perdón, capítulo 5. Estaba el capítulo 4 anteriormente. Dice, deberes para los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, tanto hombres y mujeres. Con las viudas también, tiene un buen tema con las viudas, referente a las iglesias, todo eso es muy, muy importante, referente a cómo ejercer disciplina contra un hermano anciano que es acusado de algo indebido. Entonces, versículo 5 es muy importante porque ahí se ve justamente son los principios de cómo el obispo en la iglesia debe conducirse con los hermanos, ¿no? O sea, era una interacción, una convivencia a tiempo completo. No era fácil, absolutamente no era fácil. Tenía que conocer a cada hermano, hablar con ellos, sus necesidades, con los jóvenes con respeto, con las jovencitas también como hermanas. Toda una cultura diferente, la vida social del cristiano en la iglesia local. Evitar chismes, evitar peleas, evitar envidias, evitar celos, contiendas, ¿no? Amarguras y todo lo demás. Y Timoteo estaba en esa misión. O sea, no era una tarea fácil de ser obispo. Luego entra de ahí al capítulo 6 donde estamos y empieza referente a los esclavos, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de los esclavos y los deberes de los amos que tienen esclavos? Muy importante el tema, porque en ese entonces muchos hermanos tenían esclavos y muchos de esos esclavos abrazaban la fe. ¿Cómo tenía que ser el esclavo cristiano con el amo cristiano? ¿Cuál es la relación? ¿No? Y luego
dice la santidad y contentamiento, referente al aspecto de los hermanos que tenían dinero, una buena afluencia económica en la iglesia. Pablo no está en contra, él nunca dice a los cristianos que están prosperados económicamente que eso está mal, simplemente dice que sobre todas las cosas, que tu confianza esté en Jesús, no en las cosas materiales. Y para aquellos que no tienen mucho dinero, Pablo les dice, el amor o la codicia al dinero es la causa de todos los males. O sea, lo que le está diciendo Pablo es, bueno, si deseas ser, si te prospera Dios está bien, pero no codicies el dinero porque es la causa de todos los males. Eso es muy diferente. Mucha gente que no entiende el evangelio dice, oh, está en contra de los capitalistas, hay que ser pobre. No, no está diciendo eso. Simplemente Pablo está ubicando el correcto lugar de la riqueza y nuestra fidelidad en Dios. Que la riqueza no reemplace nuestra fe en Dios. ¿Ok? Y luego ya al final de todos esos consejos, ¿no? Pablo va diciendo, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor. En otras palabras, durante toda la vida. Toda su vida, Timoteo tenía que estar en esa uh, misión, porque para eso fue llamado, ¿no? ¿Y qué más? Y dice, y de ahí entonces, en el versículo 20, dice, oh Timoteo, es una invocación, ¿no? Ya para terminar, oh Timoteo, invocando a Timoteo. O sea, quiere decir, la invocación, oh Timoteo, implica énfasis. Escucha, Timoteo, eso es lo que le está diciendo. Oh Timoteo, o sea, es algo solemne. Lo que te he escrito a Timoteo no es simplemente algo que es, diríamos, que no tiene valor. Es importantísimo. Oh Timoteo, te hago el llamado, Timoteo. Quiero que me escuches. Esto es importante. Oh Timoteo. ¿Qué le dice cuando dice oh Timoteo? Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Ahora, interesante porque la palabra guarda, ¿no? Es un verbo que está en el imperativo. El imperativo, recuerde, significa orden, mandato. Pablo está ordenando. Pablo está mandando a Timoteo. Quiero que tú guardes. Es una orden. Y la palabra guardar en el griego significa observar. Tienes que observar todo lo que yo te he dicho en esta carta. Tienes que protegerlo, ¿no? Y tienes que cumplir en tu mente y espíritu. O sea, tienes que obedecer lo que yo te estoy diciendo. Pablo pone su carta al mismo nivel de la inspiración del Espíritu Santo, del Evangelio. Por eso que la carta de Pablo es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Porque cuando dice guarda, está dando un mandato por el Espíritu Santo. Timoteo tenía que obedecer. Él tenía que observar lo que Pablo le dice en la carta. Él tenía que protegerlo y cumplirlo. Ahora, la palabra guarda está relacionado en el contexto militar. Solamente los militares del ejército romano, ellos decían o mencionaban la palabra guardar. Guardar significa a una vigilancia ininterrumpida de 24 horas sobre el rebaño, en una actitud militar. O sea, el militar, el soldado en el ejército romano, cuando le dicen tienes que guardar, él estaba bien situado, observando todo lo que estaba pasando, guardando, que no venga el enemigo, ¿no? Con firmeza. Él no estaba jugando. Él tenía que tomar su labor, su trabajo seriamente. Entonces, Pablo utiliza esa palabra y le dice, tú, Timoteo, eres como un soldado. Tienes que guardar. Tienes que observar lo que te digo. No juegues, no caigas en los juegos. No hay tiempo para jugar. El tiempo es corto.
Tienes que estar así, guardar todo lo que yo te digo. ¿Guardar qué? Lo que se te ha encomendado, Timoteo. Ahora, el artículo definido, lo que se te ha encomendado, implica que es algo específico que se le encomendó a Timoteo. Es algo específico. ¿Cuál es el depósito que se le encomendó a Timoteo? Todo lo que se le ha encomendado a Timoteo y al que se ha hecho referencia particularmente en esta epístola. O sea que Timoteo tenía que guardar el evangelio de Jesucristo y también todo lo que la carta dice, todo lo que Pablo dice en la carta, eso es lo que Timoteo tenía que guardar. El honor del evangelio tenía que guardar. Los intereses de la religión cristiana ya se habían comprometido especialmente a Timoteo. Recuerden cuando le hicieron imposición de manos, le estaban diciendo, este es tu ministerio, esto es lo que tienes que hacer. Te entregamos, recíbelo. Timoteo lo recibe, predicar el evangelio. Y él, sagradamente, con mucho respeto, con mucha dedicación, con mucho honor, con un compromiso inquebrantable, tenía que guardar el evangelio. Y no, no, no permitir que nadie arrebate el depósito que se le fue otorgado. Le dicen, Timoteo, esto es tuyo. Timoteo lo recibe y tiene que guardarlo y decir, nadie me va a arrebatar este depósito que Dios me ha dado. Tengo la orden de cumplir fielmente mi llamado. Pase lo que pase. Se me ha entregado a mí este depósito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No me la entregó el vecino, ni el panadero, ni nadie. Dios mismo a través de sus apóstoles. Y lo tengo que observar. Eso es lo que le está diciendo. La doctrina entregada a él por el apóstol Pablo para que Timoteo enseñe y predique. Proclamar a Cristo resucitado, el Señor de señores, el Rey de reyes, príncipe de paz. En Roma, la provincia romana de Éfeso. Éfeso era como Nueva York, New York. Una capital próspera económicamente, mucho negocio, cosmopolita, gente de todas partes, razas y lenguaje venían a hacer negocios. Pero también idólatra, idólatra, el templo de la diosa Diana, de la fertilidad, que en otras palabras significa prostitución sagrada, porque fertilidad implica relación sexual, y las prostitutas sagradas era el medio por el cual la gente, los hombres, se santificaban. No fue fácil, Timoteo en Éfeso, predicar el evangelio de Cristo. Estaba toda una cultura en contra del evangelio, cultura. Que Timoteo venga y les diga,
hay un solo Señor en el cielo y la tierra, lo demás es idolatría, es una ofensa cultural, una ofensa religiosa. Van a decir, y este ni siquiera nació en Éfeso y viene a decirnos eso. Y tiene razón. Era un extraño, un extranjero viene y les dice a Éfeso lo que tienen y lo que no tienen que hacer. No era fácil ser apóstol. ¿Me está entendiendo, hermano? Mucha gente no entiende esto. Pensaban, oh, ya era el apóstol, ahí está. No, Timoteo tenía que estar en la sociedad, cultura. El evangelio afecta a la cultura. La política, la prostitución sagrada era política de Éfeso. Cualquier persona que atacaba ese sistema estaba atacando la política, porque ahí era el medio de generar riqueza para esa nación. Y de ahí pagaban los impuestos al Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano no tanto lo hacía porque creía en esa estatua, dinero. Como dice el dicho, con dinero baila el mono, ¿no? Hace poco les puse a algunos hermanos de un video de una bruja, de una hechicera, ¿no? Que se llama Ana Méndez, que ha engañado a millones de hispanos, tanto los hispanos en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, ¿no? Esta gente engañada, ciega, les entrega dinero a esta bruja. Claro, su condenación ya está asegurada porque ha blasfemado el nombre del Espíritu Santo al hacerlo en nombre de Cristo cuando ella es mujer, no tiene autoridad de Dios y es bruja. Ella no predica a Cristo en el Evangelio, es una bruja. Y las brujas y hechiceras y espiritistas son abominación al Señor. Así. Entonces Timoteo estaba en ese ambiente cultural, político. Era un ambiente en donde había mucha idolatría y el Evangelio no era bienvenido, porque atacaba sus costumbres, hermano. Cada pueblo tiene sus costumbres. En mi país, por ejemplo, en Perú, los pueblos tienen unas costumbres totalmente anticristianas que les genera dinero. Si uno va a esos pueblos y le dice, ¿saben qué? Lo que hacen ustedes aquí ya no sirve, a partir de ahora ya no va a haber, la gente se le pone encima, porque son tradiciones que lo han hecho por siglos. Entonces, no porque uno va y dice no lo hagan, lo van a dejar de hacer. Algo así parecía en ese tiempo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿no? Guarda, observa con celo, protégelo. El evangelio que se te ha entregado a ti. No permitas que nadie te quite ese evangelio. No lo permitas. Ese es el aspecto positivo. Y el negativo es, y hay una conjunción. Dice, evita las palabras vacías y profanas, ¿no? Aquí en la Reina Valera dice, evitando las palabras pláticas sobre cosas, las profanas pláticas sobre cosas vanas. Vamos a, vamos a analizar un poco esto, porque yo quiero que usted en su Biblia escriba esto. Le dice evita. Evita es un verbo que significa alejarse de algo. Alejarse. Si tú estás aquí, entonces Pablo le decía a Timoteo, aléjate, retírate, vete lejos de allí.
Entonces, Pablo utiliza ese verbo y dice, aléjate, pero aléjate ¿de dónde? Y lo que sigue, aléjate, vete, vete lejos de las palabras vacías y profanas. Ahora, la idea es esto. Pablo está que enfatiza durante toda su carta, Pablo está enfatizando que Timoteo tiene que estar lejos de las falsas enseñanzas de los judaizantes y de los gnósticos. Dice, tienes que alejarte. No le dice, ¿sabes qué? Prepare un debate, ¿no? Trae una mesa, invita al pagano y comienza a debatir. No, Pablo no creía en debates. Claro, hay ciertos pasajes donde Pablo dice que iba y dialogaba con la gente, pero hay que ver en su contexto. En este aspecto, el obispo, escuche bien, no está para perder el tiempo en debates, entre comillas. Su labor es mucho más importante y fundamental que los debates. Es más, Pablo le dice, evita, ahí está. Vete lejos, aléjate, lárgate. ¿De dónde? De lugares en donde se está hablando profanación y palabras vacías. El adjetivo y el sustantivo significa palabras no autorizadas que no tienen valor, están vacías de significado y sentido. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese por qué. Si no es importante, entonces Pablo no debería de estar ni siquiera mencionarlo. Pero Pablo, durante los 6 capítulos de la carta, Pablo está que reitera otra vez que tiene que alejarse de las palabras, de las falsas enseñanzas introducidas en la iglesia local por falsos maestros. Y Pablo dice aquí, en su última parte de esta carta, le da la orden, evita, lárgate, vete lejos de los lugares en donde hay profanación. Profanación tiene sentido cuando se está dirigiendo a algo de sagrado. Ese algo sagrado es Dios. Y dice palabrerías vacías. El adjetivo vacío quiere decir de que esta gente hablaba mucho. Mucho hablaba. Les gustaba discutir. Y creaba una situación de división en la iglesia, sectarismo. Pablo le dice, en el original significa, son palabras que no tienen autorización. La palabra autorizar implica algo legal. O sea, Dios no había autorizado o autoriza la predicación de estas falsas enseñanzas. Y dice, son profanaría. Están profanando el nombre de Dios. Son palabrerías vacías. No tienen ningún valor. No sirve para nada, ni siquiera escuchar. Por eso que no se puede debatir lo que no sirve. ¿Entiende ahora? O sea, para Pablo dice, esto no sirve. Timoteo, no pierdas el tiempo debatiendo lo que no sirve. Son palabras sin sentido. Hablan, pero no tienen sentido. Luego viene la palabra y huye también de las objeciones. O sea, el contexto es lo siguiente. Cuando esta gente sabe que Timoteo va y predica el Evangelio de Cristo, entienda bien usted, un grupo de personas que les gustaba ese debatir comenzaba a antagonizar y a criticar
a cuestionar el Evangelio de Cristo, en realidad, el Evangelio de Cristo. Estas personas lo hicieron dentro del contexto de la iglesia local. Ellos se habían introducido en la iglesia local, ya sea se hicieron pasar por cristianos. Estamos hablando del primer siglo. Por eso Pablo dice en su carta, porque en los postreros tiempos vendrá. Lo que Pablo está diciendo, Timoteo, lo que tú estás mirando en este momento, es porque en los postreros tiempos, que es el tiempo de Timoteo, vendrán. Esa es la razón por la cual tú estás mirando, ¿no?, la infiltración de falsos maestros en la iglesia local. Porque en los postreros tiempos, que es el tiempo de Timoteo, habrán hombres amadores y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto de toda la carta nos ayuda a entender qué es lo que dice la carta. En los postreros tiempos, esos tiempos es el tiempo de Timoteo, en donde está ahí predicando. Entonces dice además, ¿no?, la palabra objeción, tienes que huir de las objeciones, le dice a Pablo a Timoteo. Se traduce en la Reina Valera como argumentos, pero la palabra original en griego significa antítesis. Antítesis. ¿Ok? La palabra antítesis, que se pone también en el español, ¿no? Antítesis. Antítesis es una palabra griega que tiene dos términos, anti y tesis. Es decir, opiniones contrarias, opiniones opuestas. En este contexto se refiere a ideas en oposición al Evangelio de Cristo. Toda doctrina que se opone al Evangelio de Cristo es una antítesis. Déjeme repetirlo. Yo quiero que usted entienda lo que estoy hablando, porque es lo que Pablo habló. Yo no estoy inventando nada. Toda doctrina, lo voy a decir despacio, que se opone, que es contraria, que es antagónico al Evangelio de Cristo, se llama antítesis. Anti es opuesto. Tesis significa lo establecido. Entonces, anti es opuesto, contrario. Tesis es establecido, contrario a lo establecido. ¿Cuál es lo establecido? El Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, es lo establecido. Y todo aquello que se opone al Evangelio es una antítesis. Antítesis. El Evangelio de Cristo está establecido por Dios mismo. Y la antítesis viene y le quiere golpear al Evangelio. Toda doctrina que golpea al Evangelio, de cualquier parte que venga, dirección, toda doctrina que atenta, desacreditar, criticar, atacar y destruir el Evangelio, es una antítesis. Pablo dice, tienes que alejarte de la antítesis, porque critican el Evangelio de Cristo. Ahora, luego Pablo dice algo muy importante ahí, ¿no? Pablo dice algo muy importante ahí. Pablo menciona el origen, de dónde vienen estas ideas vanas, palabrerías vacías y las objeciones o argumentos o la antítesis. ¿De dónde viene eso? Ahí lo dice. De lo que falsamente se llama ciencia, ¿no? La Reina Valera dice falsamente llamada ciencia. Ahora, póngase a pensar. Durante toda la historia del mundo, siempre ha existido doctrinas falsas. ¿Cuál es la doctrina falsa hoy, en el siglo XXI, que está en todas partes del mundo?
la doctrina falsa que está en todas partes del mundo. Cuando digo el mundo. Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, África, Europa del Oriente, Europa del Occidente, el Asia, China, Corea, Japón y todo lo demás, es lo que se llama como el neomarxismo. Ahora, uno va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Mucho. En su país de ustedes está el neomarxismo. En México lo está, especialmente con el nuevo presidente. En Chile está, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, en unos en más grado y menos grado. ¿Y en dónde se ve? ¿Cómo se ve? Bueno, facilísimo. No necesita usted pasar 25.000 horas en una librería para saber cuál es la evidencia del neomarxismo. Lo voy a poner aquí. Facilito, hermano. Y eso es falsa doctrina. Uno, ya lo puse ahí, y ya lo puse el otro también, entre paréntesis. Ahí está. Ahí está. En todos los países existe esa idea, doctrina en contra del evangelio del aborto y del matrimonio homosexual. Alguien dice es político. No, es más que política. Ellos usan la política para avanzar su agenda, porque la política lo va a legalizar. Pero esto está en contra del evangelio de Cristo. Eso es la antítesis ahora. ¿Cuál era la antítesis en el tiempo de Pablo? Número uno, las genealogías. El judaizante estaba diciendo que tenían que guardar la ley y depende de su genealogía, ustedes eran parte del pueblo de Dios. El gnóstico decía, como en este caso, ¿no?, que existe otra iluminación especial, aparte del evangelio. Pablo no le dice a Timoteo que tiene que debatir. Pablo le dice, aléjate de la antítesis, de aquello que quiere destruir el evangelio, porque eso viene de la falsamente llamada ciencia. El genitivo indica que esta antítesis son palabras, de las palabras vacías, tienen su origen en el gnosticismo, el cual Pablo lo llama ciencia o conocimiento falso. Ahora, bien interesante porque la palabra falso en el original griego, lo voy a poner aquí, hermano, para que ustedes sepan. Ahí está. Es seudónimo, de donde viene nuestra palabra en castellano seudónimo. ¿Se acuerdan que siempre les digo el castellano no es castellano puro, hermanos? Tenemos mucha influencia griega. Seudónimo es un falso nombre hoy en día, ¿no? A ver, ¿cuál es tu seudónimo, no? Falso nombre, algo así. O un nombre que no es de usted. Pseudo es falso. Bueno, Pablo usa la misma palabra en griego, seudónimo, para referirse a la llamada ciencia o gnosticismo. Y lo que es falso no es verdadero. El evangelio es verdad. La ciencia falsa es seudónimo. O sea, seudónimo. Es falso, seudónimo gnosis. O sea, es una falsa ciencia, falso conocimiento. Como acabo de poner ahí, la doctrina neomarxista es un falso conocimiento porque avanza teorías, ideologías y doctrinas que están en contra del evangelio. Ahora, versículo 23 dice, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Ahora, bien interesante porque tenemos que entender eso. Cuando dice la cual, ¿cuál es la cual? Se está refiriendo a la ciencia falsa.
En esa ciencia falsa, muchos profesaron su fe en esa ciencia falsa. Ahora, esos que profesaron su fe en la ciencia falsa eran parte de la iglesia local. Ellos compartían el pan y el vino y muchos eran bautizados. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos continuaron profesando el gnosticismo. Yo profeso el gnosticismo. Y eran cristianos según ellos. Pero ¿qué dice Pablo? Esta gente que profesa el gnosticismo, falsa ciencia, ellos se han desviado de la fe. Ahora, la palabra desviar de la fe, vamos a ver cómo lo pone aquí la Reina Valera, también desviar. Significa en el griego algo más fuerte que desviar. Significa perder el objetivo de la vida. Y eso es fuerte. Pablo está diciendo, los que siguieron la falsa ciencia perdieron el propósito y significado de la fe. El propósito y significado de la fe. Del Evangelio. ¿Y qué pasa cuando uno falla o se desvía de la verdadera fe para ir a buscar otra creencia? ¿Cómo se llama eso? Se llama apostasía, que es negar a Cristo. Esta gente negó a Cristo. Apóstatas, falsos, sectarios. Pablo los llama anatemas. Y anatema significa maldito. Pablo termina así su carta diciendo, la gracia sea con vosotros. ¿Por qué Pablo añade, la gracia sea con vosotros? Porque es por la gracia de Cristo que la iglesia local puede permanecer firme en la fe de Cristo. La enseñanza de Pablo a Timoteo en esta primera carta, en cuanto a la iglesia local, se aplica a nosotros unos 2000 años después. Porque el ataque al Evangelio de Cristo, de la antítesis, es fuerte. Y no solamente es el ataque que viene de ellos, sino de iglesias falsas, falsamente llamado gnosticismo. En el tiempo de Pablo vida estaban aquí en la iglesia. Ellos se salieron de la fe. Hoy en día existen muchos herejes y muchos apóstatas. Salen de la iglesia local. Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia local, la gracia de Dios en todo esto sea con ustedes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo dice, cuando soy débil, tu gracia me sostiene. Soy fuerte. En mi debilidad me gozaré porque tú estás conmigo. Si la fe cristiana no depende de la fuerza del cristiano. La fe cristiana descansa en la gracia de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor.
La carta es a Timoteo, obispo, para que enseñe a la iglesia local, para que instruya, eduque, les dé instrucción del catequismo. Calla en la boca a los herejes y apóstatas, con la autoridad que él recibió de los apóstoles, dado por el Espíritu Santo. Y que tenía que prestar atención completa y sumisión al mandato que Pablo y los apóstoles estaban dando. Él recibió el depósito del Evangelio para guardarlo y pelear la buena batalla de la fe hasta el final de su día. Eso es ser un obispo. Y así Pablo termina su primera carta a Timoteo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que tu gracia que sostiene a Timoteo nos sostenga a nosotros también en los momentos más difíciles de nuestra vida, y a mis hermanos también siempre, recordando que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y así vamos a terminar nuestra reunión, y que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.